Pues aquí el Papa ahora dará comienzo él mismo a la catequesis con la señal de la cruz. Y primero se leerá un texto de la Escritura que inspirará, digamos, o vertebrará toda esta catequesis. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace sia con voi e con il tuo spirito. Lectura del profeta Jonás. En aquel tiempo el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. El capitán se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nella Sacra Scrittura, tra i profeti di Israele, spicca una figura un po' anomala. En la Sagrada Escritura, entre los profetas de Israel, destaca una figura fuera de lo común. Un profeta que trata de escapar a la llamada del Señor, rechazando ponerse al servicio del plano de salvación. Se trata del profeta Jonás, del cual se narra la historia en un pequeño libro de solo 4 capítulos, una serie de parábolas portadoras de una gran enseñanza, la de la misericordia de Dios que perdona. Jonás es un profeta en salida, pero también un profeta en fuga. Un profeta en salida que Dios envía a la periferia, a Nínive, para convertir a los habitantes de aquella gran ciudad. Pero Nínive, para un israelita como representaba una realidad amenazadora, el enemigo que ponía en peligro a la misma Jerusalén. Y por lo tanto, era para destruir, no tanto para salvarla. Por lo tanto, cuando Dios le manda a Jonás a predicar en aquella ciudad, el profeta que conoce la bondad del Señor y su deseo de perdonar, trata de escaparse a su tarea y huye. Durante su huida, el profeta entra en contacto con los paganos, los marineros de la nave en la cual se había embarcado para alejarse de Dios y de su misión. Y huye lejos. Nínive estaba donde está Irak. Y él se va rumbo a España. Se escapa, huye, de verdad. Y es justamente el comportamiento de estos hombres paganos, como será luego el de los habitantes de Nínive, lo que nos permite hoy reflexionar un poco sobre la esperanza, que delante del peligro y la muerte se expresa en oración. En efecto, durante la travesía en el mar, pues se desencadena una tremenda tempestad y Jonás desciende en la nave y se abandona al sueño. Los marineros, en cambio, viéndose perdidos, invocaron cada uno a su propio Dios. El capitán de la nave le dice: despiértate, Jonás, diciéndole: ¿pero qué haces ahí dormido? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Dios pensará en nosotros y no pereceremos.
La reacción de estos paganos es la justa reacción delante de la muerte, delante del peligro. Porque es entonces cuando el hombre hace la experiencia completa de la propia fragilidad y de la propia necesidad de salvación. El horror instintivo de morir revela la necesidad de esperar en el Dios de la vida. Quizás Dios piense en cada uno de nosotros y no pereceremos. Son las palabras de la esperanza que se convierte en oración. Esa súplica llena de angustia que sale de los labios, que sube de los labios del hombre delante a un inminente peligro de muerte. A veces, demasiado fácilmente, nosotros desdeñamos el dirigirnos a Dios en la necesidad, como si fuese una oración interesada y por lo tanto imperfecta. Pero Dios conoce nuestra debilidad. Sabe que nos acordamos de Él para pedir ayuda. Y con la sonrisa indulgente de un padre, Dios responde benévolamente. Cuando Jonás, reconociendo su propia responsabilidad, se hace arrojar al mar para salvar a sus compañeros de viaje, la tempestad se aplaca. La muerte ha llevado a aquellos hombres paganos a la oración. Ha hecho sí que el profeta, no obstante todo, viviese la propia vocación al servicio de los demás, aceptando sacrificarse por ellos. Y ahora conduce a los sobrevivientes al verdadero conocimiento del Señor y a su alabanza. Los marineros que habían rezado, cogidos por el miedo, dirigiéndose a sus dioses, ahora con sincero temor reconocen al verdadero Dios y ofrecen sacrificios y votos. La esperanza que los había inducido a rezar para no morir se revela todavía más potente y obra una realidad que va más allá de cuantos ellos esperaban. No solo no perecen en medio de la tempestad, sino que se abren al reconocimiento del verdadero y único Señor del cielo y de la tierra. Sucesivamente, también los habitantes de Nínive, delante de la perspectiva de ser destruidos, rezarán, empujados por la esperanza del perdón de Dios. Harán penitencia, invocarán al Señor y se convertirán a Él. Comenzando por el rey, que es como el capitán de la nave, y da la voz a la esperanza diciendo, quizás que Dios no cambie y nosotros no perezcamos. También para ellos, como para el equipaje de la tempestad, haber afrontado la muerte y haber salido vivos, los ha llevado a la verdad. Así, bajo la misericordia divina y aún más, iluminados por el misterio pascual, la muerte puede convertirse, como ha sido para San Francisco de Asís, nuestra hermana muerte, y representar para cada hombre y para cada uno de nosotros la sorprendente ocasión de conocer la esperanza y de encontrar al Señor. Que el Señor nos haga comprender esto, el lazo entre oración y esperanza. La oración te lleva adelante en la esperanza. Y cuando las cosas se vuelven oscuras, más oración, y entonces habrá más esperanza. Gracias.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy el profeta Jonás nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre esperanza y oración. Jonás es enviado a Nínive, ciudad enemiga de Israel y por tanto indigna de la misericordia de Dios, para predicar su conversión. Jonás no lo entiende y huye. En el barco encontrará unos paganos que al verse en peligro por una tempestad se ponen a rezar e invitan al profeta a unirse a ellos. Ante la muerte, el hombre reconoce su fragilidad y se abre a Dios con una oración llena de esperanza. Jonás asume su responsabilidad y se sacrifica para que los paganos se salven. En ellos se opera un milagro aún más grande. Gracias a esta experiencia de muerte, logran encontrar al Dios de la vida, transformándose su oración en una acción de gracias. Más tarde, el rey de Nínive, tras oír las predicaciones de Jonás, se confía a la misericordia y llama a todos a la oración, a la penitencia, salvando así la ciudad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En la oración, nuestra esperanza no se ve defraudada. En esta semana de oración que hoy iniciamos, pidamos insistentemente al Padre por la unidad de todos los cristianos. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Sigan hoy con nuestra programación. Nos volvemos a ver el domingo para el Ángelus. Buenos días.